hemos aprendido algo más sobre las fuerzas y cómo se comportan. Ahora es momento de aplicar nuestros conocimientos para poder realizar predicciones y obtener datos. Vamos a empezar a analizar una serie de casos. Iremos de más sencillo a más complejo. En primer lugar, determinaremos la aceleración de los siguientes casos. Este primer caso, por ejemplo, tenemos un objeto, que es este de aquí, con una masa de 700 gramos, con el que tiramos con una única fuerza de 15 newtons. Y queremos saber cuál es su aceleración. En primer lugar, para determinar la aceleración, debemos recordar la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por tanto, si esta masa la pasamos dividiendo, tendremos que la aceleración es fuerza entre masa, con lo cual solo tenemos que dividir nuestra fuerza entre la masa del objeto, con un pequeño detalle. Si vemos la masa, seguro que a estas alturas ya nos empieza a chirriar esto de que esté en gramos. Estamos trabajando en el sistema internacional, con lo cual hay que pasar estos 700 gramos a kilos, que es la unidad de masa correspondiente en el sistema internacional. Por tanto, vamos a empezar por ahí y vamos a cambiar estos 700 gramos a kilos. Recordemos, 700 gramos, vamos a hacer un factor de conversión, un kilo, son 1000 gramos, tachamos gramo y gramo, y esto nos queda 700 por 1 entre 1000, nos queda 0,7 kilogramos. Entonces, esto ya lo podemos colocar en nuestra segunda ley de Newton, la ecuación fundamental de la dinámica, y podemos ver que aceleración es fuerza entre masa. ¿Qué fuerza tenemos? Pues en este caso, como prometí, es el caso más sencillo, una única fuerza, 15 newtons, y una masa de 0,7 kilogramos. Esto nos da una aceleración, tenemos únicamente que dividir 15 entre 0,7 y esto nos da una aceleración de 21,43 metros segundo cuadrado. Este segundo caso es un poco más complejo que el anterior. Si nos fijamos en este, tenemos dos fuerzas que tiran de este objeto. Este objeto tiene una masa de 800 gramos y vemos que tiramos hacia la derecha con una fuerza de 20 newtons y hacia la izquierda con una fuerza de 17 newtons. Por tanto, tenemos que aplicar el concepto de fuerza resultante. La fuerza resultante lo que quiere decir es qué fuerza equivaldría a aplicar estas dos fuerzas a la vez. Fijaros, vamos a hacer un pequeño esquema para que nos quede claro. Estamos tirando hacia la derecha con un valor de 20 newtons y a su vez estamos tirando hacia la izquierda con un valor de 17 newtons. Por lo tanto, la fuerza resultante corresponde a este trocito de aquí. Si tiramos hacia la derecha con 20 newtons y hacia la izquierda con 17, todo esto lo podremos simplificar como si tirásemos hacia la derecha con una fuerza de 3 newtons. Este es el concepto de fuerza resultante. Estas dos aplicadas hacen el mismo efecto que una única fuerza de 3 newtons hacia la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar y poner aquí la fuerza resultante. Vamos a poner aquí fuerza resultante 3 newtons hacia la derecha. Vamos a ponerla, aquí está, y vamos a ponerle fuerza resultante igual a 3 newtons. Bien, vamos a borrar esto de abajo, que ya no nos hace falta, y nos queda otro detalle que seguro que ya nos suena. Esta masa de aquí está en gramos. Recordamos, estamos trabajando en el sistema internacional, hay que pasarla a kilos. Por tanto, hacemos una regla de 3, 800 gramos, sabemos que un kilogramo son 1000 gramos, tachamos gramo y gramo y nos queda 800 por 1 entre 1000, 0,8 kilogramos. ¿Cómo hacemos ahora para determinar la aceleración? Recordemos que en estos casos lo que estamos determinando es la aceleración. Bueno, recurrimos a la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa
por la aceleración. Si de este caso de aquí, si de esta ley, pasamos la masa dividiendo, nos queda que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. ¿Qué fuerza cogemos? ¿Cogemos esta? ¿Cogemos esta? No, cogemos la resultante, ¿vale? Cogemos la fuerza resultante, la que es la ejemplificación de cómo se mueve este objeto. Bien, entonces cogemos la fuerza resultante, que son 3 newtons, y lo dividimos entre la masa de todo el sistema expresado en kilos, 0,8 kilogramos. Entonces, para hallar la aceleración, dividimos 3 entre 0,8 y eso nos da una aceleración de 3,75 metros segundo cuadrado. Vamos a ver ahora el mismo caso que antes, solo que ahora vamos a tener en cuenta la fuerza de rozamiento, que ya nos dice el enunciado que son 2 newtons. Entonces, lo primero es que la fuerza no aparece aquí en el dibujo, no está dibujada, con lo cual tenemos que ponerla nosotros. ¿Y hacia dónde la ponemos? ¿Hacia aquí, hacia arriba, hacia abajo? Bueno, la fuerza de rozamiento tiene una característica que es importantísima, que es que siempre es contraria al movimiento. Siempre es contraria al movimiento. Entonces, vamos a ver una cosa. Vamos a hallar la fuerza resultante del mismo modo que hicimos antes. Si tenemos 20 newtons hacia la derecha y 17 hacia la izquierda, esto será igual a tener una única fuerza de 3 newtons hacia la derecha. Bien. Por lo tanto, tenemos este caso de aquí, una fuerza resultante de 3 newtons hacia la derecha. De hecho, las otras ya las podemos borrar si queremos, porque no nos hacen falta. Con la resultante nos es suficiente. Pero ahora vamos a fijarnos en un detalle. Esta fuerza está aplicada hacia la derecha, con lo cual, ¿hacia dónde se va a mover el objeto? Pues lógicamente, como la única fuerza es hacia la derecha, el objeto se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, ya podemos poner la fuerza de rozamiento. Recordemos que es contraria, contraria al movimiento. Con lo cual, si se mueve hacia la derecha, el rozamiento será hacia la izquierda. Y este rozamiento, ya lo tenemos claro, son 2 newtons. Por tanto, volvemos a tener dos fuerzas. Hay que hallar una nueva fuerza resultante. Si se mueve con 3 newtons hacia la derecha y 2 hacia la izquierda, la resultante, como ya imaginaremos, corresponderá a un único newton hacia la derecha. Esta es nuestra fuerza resultante. Bien, entonces esta vamos a borrar ya todas las restantes para que no nos estorben en el dibujo. Esta de aquí ya no nos hace falta y esta de aquí tampoco. Con lo cual, todo este ejemplo, todo este caso, lo podemos simplificar a un único cuerpo que se mueve hacia la derecha con una fuerza de 1 newton. Vamos a calcular ahora, primero, vamos a pasar estos 800 gramos a kilos, ya que estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces, 800 gramos, sabemos que 1 kilo son 1000 gramos, podemos tachar gramo y gramo, y nos queda 800 por 1 entre 1000, 0,8 kilos. Para hallar la aceleración recurrimos a la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por la aceleración. Esta masa pasa dividiendo para aquí, con lo cual tenemos que la aceleración será igual a la fuerza entre la masa. La fuerza, lógicamente, la resultante, ponemos 1 newton, y la masa, la que tenemos en kilos, 0,8 kilogramos. Por tanto, si dividimos 1 entre 0,8, nos sale una aceleración de 1,25 y en las unidades de la aceleración del sistema internacional, metros segundo cuadrado. Vamos a este último caso donde hay un montón de fuerzas.
Fijaros, tenemos fuerzas hacia la izquierda, hacia la derecha, dos fuerzas hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Entonces, lo primero, vamos a intentar hallar la fuerza resultante y vamos a dividirlas primero en el eje vertical y luego en el eje horizontal. Primero, si vemos en el eje horizontal, tenemos 6 newtons hacia la derecha y 2 newtons hacia la izquierda, 6 y 2. Esto, como ya imaginaremos, corresponde a una fuerza resultante hacia la derecha de 6 menos 2, 4 newtons. Entonces vamos a dibujarla. 4 newtons. Lo que voy a hacer ahora, para ir eliminando partes del dibujo, vamos a quitar ya estas dos que no nos hacen falta. Ahora nos quedan las fuerzas verticales. Tenemos hacia arriba 7 y 8 newtons y hacia abajo 15. Entonces, la fuerza resultante hacia arriba será de 7 y 8, 15 newtons. 15 newtons. Porque es la suma de 7 y 8. Entonces, estas dos ya las podemos ir quitando. Y ahora fijaros, tenemos 15 newtons hacia arriba y 15 newtons hacia abajo. Lógicamente esas fuerzas se cancelan, con lo cual en el eje vertical no hay ninguna fuerza resultante. Con lo cual todo este dibujo que parecía tan complicado se resume a una única fuerza resultante hacia la derecha de 4 newtons. Lo curioso, que es lo que vamos a ver ahora, es que hay dos casos. Tenemos que determinar la aceleración en dos casos. Tenemos que ver con un rozamiento de 7 newtons y con un rozamiento de 2. Primero vamos a dibujar esa fuerza de rozamiento. Recordemos que el rozamiento era siempre contrario al movimiento, con lo cual, si el objeto se va a mover hacia la derecha, el rozamiento será hacia la izquierda, con lo cual lo podemos dibujar hacia aquí. Ese rozamiento, en el primer caso, es de 7 newtons. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar un momento. Esta es la fuerza que nosotros estamos aplicando, con la que estamos tirando. Con lo cual, lo que está ocurriendo es que la fuerza que nosotros hacemos es inferior al rozamiento. Esto quiere decir que nosotros necesitamos más fuerza para tirar de esto porque tiene mucho rozamiento contra el suelo. Sería el equivalente, por ejemplo, a intentar mover un bloque muy grande de cemento con una fuerza muy pequeña. Hay mucho rozamiento y por tanto necesitamos más fuerza. Con lo cual, en este caso concreto, estamos aplicando una fuerza más pequeña que el rozamiento. Por lo tanto, no hay movimiento. Entonces, en el caso A, no hay movimiento. Porque nuestra fuerza, la fuerza que estamos aplicando, la fuerza resultante, es más pequeña que el rozamiento. Vamos ahora al caso B. En el caso B ya es distinto, nos dicen que este rozamiento es de 2 newtons. Por tanto, nuestra fuerza de 4 es mayor que la de 2, con lo cual podemos hallar una última fuerza resultante que será hacia la derecha y será de 4 menos 2, 2 newtons. Tenemos una fuerza resultante de 2 newtons hacia la derecha. Borramos las otras para que no nos estorben el dibujo, porque ya no nos hacen falta. Y ahora recurrimos, como de costumbre, a la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. En este caso vemos que la masa ya la tenemos en kilos, con lo cual no hay que hacer ningún cambio. Cogemos aquí la masa, la pasamos dividiendo y nos queda que la aceleración es fuerza entre masa. La fuerza resultante 2 newtons y la masa 3 kilos. Con lo cual la aceleración será el resultado de dividir 2 entre 3 y nos da 0,67 en unidades del sistema internacional, metros segundo cuadrado. Bien, ahora vamos a ir un paso más adelante. Con este mismo ejemplo que hemos calculado antes, hemos determinado que la aceleración es de 0,67.
Pero vamos a no quedarnos allá, vamos a determinar cuál fue su velocidad a los 3 segundos y cuánto espacio recorrió en esos 3 segundos. Lo primero que vamos a hacer es ver si se trata de un movimiento rectilíneo uniforme o acelerado. Bueno, cabe pensar, lógicamente, que como hemos obtenido una aceleración, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y sabemos que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Con lo cual, si empezamos a tirar de esto, podemos suponer que su velocidad inicial es 0, porque empezamos a tirar. Entonces, vamos a hacer unos cálculos. En vez de aceleración, vamos a poner el valor que tenemos, 0,67 metros segundo cuadrado. La velocidad final es la que queremos calcular. Y el tiempo vamos a poner los 3 segundos. Por tanto, vamos a despejar y vamos a calcular la velocidad final como 0,67 metros segundo cuadrado por 3 segundos. Si hacemos esta multiplicación, nos da una velocidad final de 2 metros por segundo. Con lo cual, este es el primer dato que tenemos. Sabemos que en 3 segundos ha conseguido una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Cómo conseguimos ahora la segunda parte, el espacio recorrido? Recordemos que esto lo hacíamos a través de las gráficas, en este caso de velocidad-tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer esa gráfica. El tiempo en segundos, recordemos que iba en el eje horizontal. Entonces, nosotros el dato que tenemos, el dato que sabemos, es que obtiene una velocidad de 2 metros por segundo en 3 segundos. Entonces vamos a dividir el eje horizontal en 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. La velocidad que obtiene es de 2 metros por segundo. La velocidad irá en este eje. Y vamos a ponerla también 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, buscando que esta separación sea más o menos parecida, igual que aquí, que sea más o menos constante. Entonces vamos ahora a colocar nuestros puntos. ¿Qué datos tenemos? Necesitamos para hacer una recta 2 puntos. El primero, tenemos en cuenta que estamos empezando a mover el objeto está quieto y lo empezamos a mover. Por tanto, a tiempo 0 tenemos una velocidad 0. Y el segundo dato es el que acabamos de hallar en nuestro ejercicio, que en 3 segundos llegamos a una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, con estos dos datos ya tenemos nuestra línea recta. ¿Cómo hacemos ahora para calcular el espacio recorrido? Recordamos que esto se hacía a través del área debajo de esta recta, que corresponde al área de este triángulo. Entonces, el espacio recorrido es el área de este triángulo. ¿Cómo es el área de un triángulo? Es la base por la altura entre 2. ¿Cuánto es la base de este triángulo? Pues la base es 3. La altura es 2 y entre 2, 2. 3 por 2, 6, entre 2, 3. Por lo tanto, el espacio recorrido es de 3 metros. Con lo cual, fijaros en este caso, hemos podido determinar para un montón de fuerzas la fuerza resultante. Con ella hemos calculado la aceleración y a través de la aceleración hemos podido saber un cuerpo sometido a una fuerza, qué velocidad tiene en un tiempo determinado, en este caso los 3 segundos, y cuánto espacio ha recorrido en ese tiempo.